Para seguir con el programa, nos quedan 2 presentaciones aún. Ahora viene nuestra compañera de Serbia, Danica Hanisijević, no sé si lo dije bien, que nos expondrá la temática asociada a tesis cinético, fiabilidad del método 2 puntos para evaluar la relación fuerza-velocidad de los músculos extensores y flexores de rodilla. La verdad es que un placer contar contigo hoy día, Danica, en nuestra jornada. Una investigadora joven con gran productividad científica que publica dentro de las mejores revistas del mundo. Así que hoy en día es un placer poder escuchar la línea de investigación que estás desarrollando y poder en estos 20-25 minutos contarnos cuáles son los resultados de las últimas investigaciones que están ejerciendo. Así que bienvenida. Reiteramos a la audiencia, ¿no es cierto?, poder hacernos llegar sus preguntas para que al final de la jornada, luego de la próxima presentación, podamos tener un feedback con la mesa de expertos y con los expositores. Adelante, Danica. Pues muchas gracias, Dani. Como has dicho, mi nombre es Danica Hanisijević y soy investigadora y estoy trabajando en la Universidad de Belgrado, en Facultad de Deporte y Educación Física. Como podéis adivinar, escuchando mi nombre, mi materna lengua no es española, pero espero que los años que invertí viendo las telenovelas mexicanas, mi estancia de investigación en Chile y mi recién comenzada vida en España me ayuden a presentar este trabajo nombrado test isokinético, viabilidad del método de 2 puntos para evaluar la relación fuerza-velocidad de los músculos extensores y flexores de rodilla. Como bien sabéis, la dinamometría isokinética se considera como un estándar de oro o gold standard para evaluar los movimientos monoarticulares. Consiste de una prueba durante la cual el músculo o grupo de músculos se contrae contra una resistencia acomoditiva controlada que permite que un segmento corporal se mueve o contrae contra una velocidad angular constante durante un prescrito rango de movimiento. Desde su origen, la dinamometría isokinética ganó una popularidad masiva porque permite evaluación de la función muscular en un ámbito que es altamente seguro, válido y fiable. Y se está utilizando principalmente para evaluar las capacidades musculares máximas, pero también se está utilizando para evaluar las asimetrías entre los segmentos corporales, como para evaluar las relaciones entre los grupos de músculos antagonistas. Habitualmente, las pruebas realizadas ante unas velocidades relativamente bajas se están utilizando para evaluar la fuerza de los músculos, mientras que unas pruebas que se están realizando ante unas velocidades altas se están utilizando para evaluar la potencia máxima. Todo esto está muy claro, pero ¿cuáles son los problemas que hemos notado haciendo investigaciones? Pues todavía no existe un consenso sobre umbral de las velocidades que se están considerando altas y cuáles se están considerando como bajas. Y por lo tanto no tenemos una certeza cuál velocidad deberíamos utilizar para evaluar fuerza máxima y cuál para evaluar potencia máxima. Aunque hay algunos estudios que indican que hay algunos criterios como por ejemplo las velocidades entre 20 y 100 grados por segundo se están considerando como unas velocidades bajas, mientras que velocidades entre 100 y 300 grados por segundo se están considerando como unas velocidades altas. Pero todavía no tenemos una certeza cuál velocidad sería la mejor para evaluar esas dos capacidades.
Y tampoco podemos utilizar dinamometría isokinética para evaluar capacidad de los músculos para producir velocidad máxima, como hemos dicho, porque como hemos dicho, la velocidad del movimiento durante una prueba es constante y por eso no es permitido evaluar la velocidad máxima de los músculos. Segundo problema es que se está sugiriendo, los estudios sugieren que potencia máxima se debería evaluar utilizando velocidades angulares superiores a 180 grados por segundo. Pero ¿qué pasa con esas velocidades? Durante esas velocidades, la fase isokinética verdadera es muy corta y compromete calculación de las variables dependientes de interés. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, aquí vemos una figura y aquí empieza, por ejemplo, una prueba isokinética y un sujeto debería acelerar su segmento corporal hasta que llegue a una parte de la prueba durante la cual la velocidad angular es constante. Y eso se llama fase isokinética verdadera. Y durante las velocidades que superan 180 grados por segundo, esa fase se acorta bastante y por eso compromete la calculación de las variables de interés. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que para las personas que se están recuperando de algunas lesiones, no deberíamos utilizar velocidades que son muy altas y muy bajas porque pueden producir dolor. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer para evaluar todas esas capacidades? Pues la literatura científica sugiere utilización de la relación fuerza-velocidad para evaluar las capacidades mecánicas de los músculos. Como bien sabéis, la relación fuerza-velocidad durante los movimientos monoarticulares sigue una forma polinomial, pero durante movimientos multiarticulares sigue forma lineal, que permite calculación de los parámetros de la relación fuerza-velocidad en una manera relativamente simple. Y como podéis ver aquí en esta figura, la fuerza máxima se puede encontrar en la inserción de la relación con eje vertical y mientras que velocidad máxima se puede encontrar en la inserción con la eje horizontal. La potencia máxima se puede calcular como cuando se multiplica fuerza máxima con velocidad máxima y se divide ese resultado por 4 y la pendiente de relación fuerza-velocidad se puede calcular como un ratio entre fuerza máxima y velocidad máxima. Habitualmente, la relación fuerza-velocidad se está modelando implementando muchos puntos experimentales porque en esa manera la validez de los parámetros de la fuerza de la relación fuerza-velocidad se pueden obtener con mejor fiabilidad. Pero pues, ahora seguramente se estáis preguntando cómo podemos utilizar una relación lineal para evaluar los movimientos monoarticulares cuando se sabe que los movimientos monoarticulares, la relación fuerza-velocidad tiene una forma polinomial en movimientos monoarticulares. Pues estudios que estaban investigando relación fuerza-velocidad isokinética sugieren que si se excluye ese punto que es una prueba máxima isométrica, la relación isokinética fuerza-velocidad sigue una forma lineal. Y el primer estudio que mostró eso fue el estudio de Ripamont y colaboradores, quienes evaluaron los movimientos flexión y extensión del tronco
utilizando 6 velocidades que podéis ver aquí, y mostraron que la relación fuerza-velocidad tiene una forma lineal en esos dos movimientos. También mostraron que si no se permite una pausa suficiente entre dos pruebas, el resultado de segunda prueba puede ser una relación polinomial. Entonces, se estaba buscando una manera más rápida y menos fatigosa para evaluar los movimientos monoarticulares. Y primer estudio que evaluó la relación fuerza-velocidad durante los movimientos monoarticulares, específicamente utilizando una prueba extensión de la rodilla, pues, aplicando solo 2 puntos. Era el estudio de Grubbs y colaboradores. ¿Y qué hicieron ellos? Pues primero modelaron la relación fuerza-velocidad utilizando 5 puntos experimentales y solo 2, cuáles son más frecuente utilizados, 60 y 180, y nombraron ese método método de 2 velocidades. Y lo que mostraron es que cuando modelaron la relación fuerza-velocidad utilizando 5 puntos experimentales y solo 2 puntos experimentales, los resultados de los parámetros de relación fuerza-velocidad no había ninguna diferencia entre esos parámetros. Eso significa que parámetros de la relación fuerza-velocidad se pueden evaluar en una forma válida aplicando solo 2 puntos experimentales. Por lo tanto, también ese estudio tenía unas limitaciones porque primero y más importante, una limitación más importante era que no modelaron relación fuerza-velocidad aplicando un modelo de regresión polinomial y por lo tanto no pueden decir con una certeza que la relación fuerza-velocidad de los movimientos monoarticulares en ese caso de extensión de la rodilla sigue una forma lineal. Por eso nosotros hemos diseñado un estudio y con 3 objetivos principales. Primer objetivo era evaluar la forma de las relaciones fuerza-velocidad obtenidas de los músculos extensores y flexores de la rodilla. Segundo objetivo era explorar la validez concurrente del método de 2 velocidades con respecto a un método estándar de velocidades múltiples. Y tercer objetivo era explorar la posibilidad de generalizar los mismos parámetros fuerza-velocidad entre diferentes grupos musculares. En nuestro estudio participaron 22 estudiantes de educación física, entre cuales 12 mujeres, y ellos asistieron en 2 sesiones, durante cuales evaluamos la extensión de la rodilla y flexión de la rodilla, y aplicamos 8 velocidades angulares, como podéis ver aquí, entre 30 y 240 grados por segundo. Y hemos modelado la relación fuerza-velocidad utilizando 8 puntos experimentales y solo 2 puntos experimentales. Y resultados, como podéis ver en esta pantalla, aquí son presentados los resultados relacionados con nuestro primer objetivo. Como podéis ver, aquí tenemos 2 figuras. Y en esas 2 figuras hemos presentado tanto las relaciones lineares con esa línea continuada y relaciones fuerza-velocidad aplicando un método polinomial, regresión polinomial, utilizando esta línea discontinua. Y también aquí tenemos los coeficientes de correlación y 95
por ciento de intervalos de confianza para mujeres y para hombres en la misma figura. Y como podéis ver, en dos casos, los intervalos de confianza entre dos métodos se superpusieron, indicando que se puede utilizar el método se puede utilizar una regresión lineal para evaluar los movimientos monoarticulares, pero en esos dos casos aquí podemos ver que la diferencia entre un modelo polinomial y un modelo lineal es muy pequeña y como podéis ver aquí una coeficiente de correlación de modelo polinomial es 0.998 y aquí con intervalo de confianza es hasta 0.995. Entonces, podemos concluir que se pueden utilizar podemos modelar las relaciones fuerza-velocidad utilizando regresión lineal. Respecto a nuestro objetivo 2, aquí hemos presentado para cada parámetro de relación fuerza-velocidad resultados que hemos obtenido utilizando el método de múltiples puntos y de 2 puntos. Y aquí podéis ver los errores estándar absolutas y relativas, y también podéis ver aquí coeficientes de correlación entre resultados obtenidos de esos dos métodos. Y como podéis ver, el parámetro que tenía que era más válido era el parámetro de fuerza máxima, porque tenía unos errores relativas más bajas en comparación con otros parámetros, y también las coeficientes de correlación más altas, mientras que el parámetro que que era menos válido en comparación con otros era el parámetro de velocidad máxima, porque tenía al revés, tenía error relativa más alta y coeficiente de correlación más baja. Eso se puede explicar porque todos los puntos experimentales eran más cerca de eje vertical que de eje horizontal. Y nuestros resultados relacionados con objetivo 3 eran que solo hemos obtenido tres coeficientes de correlación significantes cuando hemos comparado los mismos parámetros entre diferentes métodos y diferentes géneros, y por eso podemos concluir que deberíamos evaluar cada músculo de interés y no podemos evaluar las capacidades máximas de los músculos, de unos músculos, y predecir los parámetros de otro músculo. Y al final podemos concluir que el método de dos velocidades se puede utilizar para evaluar fuerza máxima de los movimientos monoarticulares, pero no podemos utilizar para predecir sobre la velocidad máxima de los músculos, y que hay que evaluar cada músculo de interés para obtener unos datos válidos. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que no teníais problemas para entenderme, y para cualquier pregunta podéis consultarme o preguntar al final de las charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Danica. La verdad es que sirvieron las telenovelas mexicanas para aprender español. Se entendió súper claro. Una temática, la verdad es que muy interesante, muy innovadora, es tratar de
de volver a evaluar con tecnología isocinética, ¿no es cierto?, como bien lo mencionaba, para tener un instrumento alternativo de evaluación, y el método 2 puntos que ha sido bastante investigado y publicado recientemente junto con tu grupo de investigación y tu equipo. La verdad es que para nosotros es un placer poder contar contigo hoy día en las jornadas, y que esto sea el inicio de un camino muy fructífero en cuanto a productividad científica. Así que muchas gracias nuevamente. Volvemos a reiterar a nuestros asistentes que puedan hacer llegar las preguntas para que posteriormente en la mesa de expertos podamos responder y conversar sobre esta temática. Así que Muchas muchas gracias. gracias nuevamente, Danica. Ahora daremos paso a nuestro último expositor, el candidato a doctor en biomedicina por la Universidad de Granada, el profesor Darío Martínez, quien nos expondrá la temática asociada a entrenamiento de la fuerza para la prevención del dolor de hombro, una temática que está en línea con su línea de investigación doctoral, así que le damos la bienvenida a Darío y muchas gracias por participar en esta nueva jornada. Eh, Antes que nada, agradecer tanto a la red como a los organizadores de la jornada, todos los trabajadores de la Universidad de las Américas, que me han permitido la ocasión de presentar la presentación de entrenamiento para la prevención de lesiones en el hombro. ¿Vale? Antes que nada, a mí normalmente cuando hago este tipo de presentaciones me gusta hacer una breve descripción del problema o de lo que nos referimos para que todos sepamos de lo que estamos hablando a lo largo de la exposición. ¿Vale? Frente a esto, yo creo que en el tema de prevención de lesiones, los términos más adecuados para saber de lo que estamos hablando es, primero, qué consideramos una lesión y, segundo, qué podemos entender como prevención. ¿Vale? Entonces, Clarkson et al. Barr, ¿vale? En 2014 recogieron una serie de definiciones, ¿vale? Hicieron una síntesis y definieron lesión como cualquier problema musculoesquelético y o psicológico que requiriera tratamiento en el ámbito de España, tratamiento médico, y que imposibilite la práctica de actividad física. ¿Vale? Después, la OMS, en 2020, entiende prevención de lesiones o prevención en general médica como cualquier tipo de intervención primaria o secundaria orientada a minimizar la probabilidad de lesión y o de los factores de riesgo asociados. ¿Vale? En el tema de prevención, ¿vale? Me gustaría destacar primero dos cosas. El tema de probabilidad, ¿vale? Nosotros como profesionales de la actividad física tenemos que saber que siempre va a haber un riesgo de sufrir una lesión y que nosotros solo podemos disminuir ese riesgo, ¿vale? Y después destacar también la distinción entre primaria o secundaria, ¿vale? La prevención primaria sería cuando nosotros tenemos un sujeto o un paciente e intentamos que no se lesione nunca, ¿vale? Eso puede pasar, no puede pasar, quién sabe. ¿Vale? Y después prevención secundaria, que es una vez que ese sujeto ya se ha lesionado y se ha recuperado de dicha lesión, que no le vuelva a ocurrir. ¿Vale? Esto es importante de cara a lo que vamos a ver posteriormente. Después, para terminar la descripción, como bien ha explicado al principio Claudio, la articulación del hombro o la articulación glenohumeral tiene unas características especiales. ¿Vale? Dentro de que es una de las articulaciones con más movilidad en el ser humano, es una articulación que también tiene poca estabilidad, ¿vale? Entonces, tanto la estabilidad como el control motor de la musculatura que interviene en los movimientos de esta articulación es muy importante tanto en el rendimiento como en la salud del sujeto o para el tema que nos compete ahora, que es para la prevención de lesiones, ¿vale? Para darle mayor estabilidad o para ayudar a esa estabilidad de la articulación glenohumeral, la escápula es de vital importancia, ¿vale? Dado que se coordina con el húmero, ¿vale? Denominándose ritmo escapulohumeral, para darle eficiencia al movimiento y para optimizar la estabilidad, ¿vale? Como podemos ver en el GIF o en el vídeo que he puesto aquí, vemos como ambas se mueven a la vez, permitiendo así un correcto desarrollo. Después de esta definición del problema, me gustaría explicar por qué he hecho esta exposición o por qué he visto que el tema de prevención de lesiones en el hombro es bastante importante.
¿vale? Yo siempre he estado asociado al deporte, ya sea o como jugador de balonmano en Almería, que es mi ciudad natal, o cuando me fui a estudiar la carrera a la Universidad de Granada. ¿Vale? En el proceso de terminar la carrera y de hacer el máster de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte, conseguí llegar a ser preparador físico y segundo entrenador del equipo de balonmano de la Universidad de Granada, que compite en lo que vendría a ser segunda división nacional, división de honor femenino. ¿Vale? Y tras esto conseguí ser primer entrenador en diferentes deportes, en diferentes equipos de balonmano base. ¿Vale? Aquí, tanto en mi experiencia como jugador, como después en mi experiencia como entrenador o preparador físico, me di cuenta de que el hombro es una de las articulaciones que, si bien no se le suele dar la importancia, al menos en el tema de lesiones, ¿vale? Como ha explicado Antonio, la literatura se centra más en el tren inferior o en los isquiotibiales, sobre todo, también porque es el fútbol y es el deporte rey, ya lo sabemos, ¿vale? Pero nos encontramos, yo me encontré en mi experiencia práctica que casi bastante porcentaje de la población a la que yo entrenaba o yo mismo sufrimos lesiones en el hombro, tanto por los requerimientos especiales del balonmano como porque no es una articulación a la que se le da especialmente importancia, es decir, nos suele doler, pero no lo consideramos lo suficientemente fuerte o lo suficientemente grave como para buscar ayuda en ese aspecto. Entonces, desde aquí quiero hacer hincapié en que, por favor, si nos duele, pues vayamos a buscar atención. Moller et al. Y Ankert et al. ¿Vale? Nos dijeron que dentro de la población de jugadores de balonmano, que es lo que yo más controlo, ¿vale? En cada temporada, desde un 5 hasta un 25% de los jugadores que compiten sufren una primera lesión, ¿vale? Y no solo eso, sino que dentro de esa primera temporada en la que se lesionan por primera vez, vuelven a sufrir entre un 20 y un 30% de esos jugadores otra lesión, ¿vale? Entonces, como digo, no se le da la suficiente importancia. Pero ya no es solo eso, sino que después, cuando me matriculé en la tesis doctoral, con el tema que vamos aquí, de entrenamiento isocinético para la mejora del rendimiento en el lanzamiento por encima del hombro, ¿vale? Y haciendo mi estancia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el profesor Ulloa, que desde aquí le mando un saludo, realizamos un estudio para ver la fuerza dinámica de los rotadores, tanto internos como externos del hombro. Y ahí no evaluamos a una población deportista, que es lo que yo estaba acostumbrado, sino que evaluamos a sujetos, estudiantes de la universidad. Y cuando le pasamos el test previo para ver si podían participar o no en el estudio, me sorprendió bastante ver que dentro de esa población, que en teoría no debería de tener mayor problema con el hombro, también había un gran porcentaje que presentaban, a lo mejor no un dolor limitante, pero sí un dolor que le afectaba en su vida diaria en el hombro. Y eso me ayudó a seguir buscando, no solo en el deporte, sino en general, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, ahora hago un resumen de tanto deportistas como de población general. Dentro de problemas de hombro en deportistas, vemos que de esos jugadores que hemos dicho que se lesionan, ¿vale? Un 23% sufre una lesión de una semana, un 34% de entre 1 a 4 semanas y un 37% de más de 4 semanas hasta un 6%, que es lo menos, de más de 26 semanas, es decir, más de medio año lesionado por problemas de hombro, ¿vale? Entonces, ya no es solo el tiempo o la pérdida de rendimiento que sufran los equipos con este tipo de lesiones, sino que, como podemos ver también en la tesis de Moller en 2016, el 64% no permite entrenar, el 28% hace que se pierdan partidos, sobre todo normalmente suelen registrarse los partidos importantes. Casi la mitad de estos jugadores lesionados le afecta en su vida diaria, con lo cual no pueden ser autosuficientes, y hasta un 22% le afectaba a la hora de dormir. Bueno, entonces, resaltar también esta importancia a nivel de vida diaria y a nivel de sueño, pero es que no solo eso, si nos vamos a la población general, tanto las poblaciones o los trabajos de riesgo, como pueden ser mecánicos, albañiles, electricistas
o poblaciones, como hemos visto también con Francisco Guedes, poblaciones adultas mayores, ¿vale? Nos vemos que el 5,1% de la población general cada año se lesiona del hombro. Y que de ese 5,1% de la población, entre un 6,7 y un 67% de esos lesionados mantienen su condición de por vida. Es decir, te lesionas a los 30 años y a lo mejor te mueres a los 85 y te sigue doliendo el hombro durante todo ese periodo. ¿Vale? Entonces, creo que es bastante justificación como para estar en esta presentación. ¿Vale? Aparte, ya no es solo, como he dicho, el desarrollo deportivo, el rendimiento que nosotros como entrenadores o como profesionales de la actividad física podemos sacar de ese sujeto, de ese entrenado, sino que tengan autosuficiencia, que tengan un bienestar tanto social como de relacionarse, como de valerse por sí mismos y que asocien tanto esos lesionados como su entorno, el deporte o la práctica deportiva, como el hábito saludable que realmente es. ¿Vale? Entonces, una vez que nos vamos a de qué se lesiona el hombro la gente, podemos ver o podemos diferenciar, como también ha hecho Antonio, entre traumática y no traumática, ¿vale? Las lesiones traumáticas suelen ser o dislocaciones o fracturas, normalmente por caída o por cargas externas, como podemos ver en esta foto, ¿vale? De una caída de un jugador de balonmano, o lesiones no traumáticas, como podemos ver en el lanzamiento, que suelen sufrir por un sobreuso o por una sobrecarga en la articulación. Como vemos, el lanzamiento, por ejemplo, del pitcher de béisbol requiere mucha velocidad y unos ángulos de rotación interna bastante exagerados para lo que sería la población normal. Entonces, Coles en este mismo año nos ha propuesto una forma de tratar este tipo de lesiones o de tratar cómo prevenir este tipo de lesiones, que al final no difiere mucho de cómo debemos al final entrenar al resto de la población, pero teniendo como objetivo esta prevención de lesiones. Primero, y lo más importante de todo, llevar un registro de cómo se encuentra nuestro sujeto o cómo se encuentra nuestro paciente en ese momento. ¿Vale? Después, saber identificar cuáles son los factores de riesgo y dedicarle especial atención en esos registros o en esas evaluaciones que nosotros realicemos. Una vez identificado cuáles son los factores de riesgo que están más débiles o que pueden ser más determinantes a la hora de sufrir esa lesión, hacer programas de prevención que tengan como objetivo mejorar esos factores de riesgo. Y finalmente, comprobar su efectividad. Es decir, ver si nuestros sujetos o nuestros pacientes se lesionan o, como objetivo secundario, ver si esos factores de riesgo han mejorado y se han elevado hacia la no zona de riesgo, ¿vale? Como después veremos. Para eso, tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo. Bien, el estudio personalmente que a mí más me ha gustado es el de Asker et al. De 2018, que si bien dice que los estudios que hay identificando estos factores de riesgo no tienen la calidad metodológica suficiente como para asegurarnos que sean estos o que solo sean estos, ¿vale? Sí consigue distinguir entre factores de riesgo no modificables, como pueden ser la edad, el sexo o las lesiones previas, ¿vale? Que nos serviría para prestarle especial atención a ese tipo de población que tenga esos factores, es decir, a mayor edad, mayor posibilidad de riesgo. Las mujeres tienen un riesgo ligeramente mayor a lesionarse y si tiene una lesión previa, pues obviamente tiene también más predisposición a lesionarse, ¿vale? Y después están los factores de riesgo modificables, que vendrían a ser tanto la carga externa, el rango de movimiento y la fuerza, ¿vale? Como factores principales a los que prestarle atención. Dentro de eso, la carga externa es tan sencillo de controlar o de evaluar con esta formulita que realizó Malisot en 2013, ¿vale? En el que calculamos el ratio de carga. Puedes determinar o las horas de práctica semanal que tienen los jugadores, en el caso de balonmano serían las horas de práctica de balonmano, o las repeticiones que pueden ser, como por ejemplo en deportes de halterofilia, etcétera, o gimnasia, ¿vale? Frente a la media de las 4 semanas previas. Después, Moller en 2019 sacó un estudio en el que hacía con este ratio
cuánta predisposición tienen esos jugadores a lesionarse, ¿vale? Si no superamos el 20% de sobrecarga frente a las 4 semanas previas, entiende que no hay un riesgo de lesionarse. Entre un 20 y un 60% encontraba que había entre un 20 y un 40% más de riesgo de lesionarse, siendo más del 60% de ratio hasta un doble de las posibilidades de lesionarte en estos casos, ¿vale? Entonces, es importante no hacer, hacer la progresión de la carga de manera adecuada y tenerla controlada. Ya en el rango de movimiento hay bastante disparidad, por eso pongo la interrogación, ¿vale? Hay expertos que dicen que sí es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Y que sí se tiene que trabajar para mejorar ese rango de movimiento, tanto en la rotación externa como en la rotación interna. Y hay otros expertos que dicen que el GIR, como vemos en el estudio, es Glenohumeral Internal Rotation Deficit, ¿vale? Es una adaptación normal en los deportistas que tienen este tipo de movimientos para mejorar el rendimiento. Es decir, por ejemplo, en los jugadores de balonmano, en los porteros de fútbol, en los tenistas, vemos que tienen una hiperlasitud en la rotación externa y una pérdida de rotación interna. Dentro de eso, Johnson et al. Han sacado esta revisión sistemática en 2018, ¿vale? Y dicen que sí es un factor a tener en cuenta en este metaanálisis, ¿vale? Con un tamaño del efecto moderado. Es decir, en mi opinión, no cuesta nada añadirlo, como veremos en estos ejercicios que voy a mostrar en la diapositiva siguiente. No cuesta nada, no se pierde excesivo tiempo en realizarlo y aparte puede conllevar, aunque sea poco, a una prevención de lesiones, que es lo que nos interesa al final como profesionales del deporte. Como podemos ver aquí, ¿vale? Esto se llama rotación interna del dormido, ¿vale? Como vemos en una posición dormido y lo rotamos. O esta también lo podemos hacer nosotros mismos, pero aquí tiene la ayuda de un compañero en el que estabiliza la escápula y nos ayuda a estirar esa parte del hombro. ¿Vale? Y finalmente, en los factores de riesgo se encuentra la fuerza, entendiendo como fuerza la capacidad para movilizar o para frenar una carga, ya sea o externa, en este caso en la foto la altera, o un balón o el propio peso de nuestro brazo. ¿Vale? Para eso primero tenemos que saber cuáles son los valores de fuerza normativos. ¿Vale? En personas sedentarias, ¿vale? Para no centrarnos solo en deportistas, vemos que los valores tanto en rotación interna como en rotación externa no son especialmente altos, ¿vale? Y que el ratio en el que no supone un riesgo de lesión esa diferencia entre rotación interna y rotación externa es de 0,75. Es decir, que la diferencia entre rotación interna y rotación externa no supere el 75%, ¿vale? Si bajara del 75% estaríamos en riesgo de lesión. En algunos estudios, en la mayoría, refieren que esto es bastante importante, ¿vale? Dentro de eso, ya no es solo la rotación interna o la rotación externa, ¿vale? Podemos ver en la siguiente tablita valores normativos de personas activas, en este caso de universitarios. Los datos están en 0,20, 0,16 porque son, como pone en el título, ¿vale? Fuerza isométrica con respecto del peso corporal, ¿vale? Entonces, habría que individualizar cuando nosotros evaluamos a los deportistas o a los pacientes este tipo de fuerza para ver si estamos dentro de los valores normales o no. ¿Vale? Finalmente, para hacer estos programas de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Deberíamos de empezar, como hemos dicho, por una carga no muy elevada, ¿vale? Entonces, empezar por isometrías para tener el gesto técnico bastante controlado, ¿vale? Y adaptar a esa persona a lo que requerimos de él. Y después meter movimiento con cadenas cinéticas cerradas, ¿vale? Como podemos ver en la foto, ya sea o empujando un balón hacia abajo o empujando un balón hacia la pared con el desplazamiento hacia arriba de la banda elástica. ¿Vale?
Aquí vemos también una progresión que podemos hacer con bandas elásticas, con propios compañeros o con algún sitio donde podamos fijar dichas bandas elásticas, ¿vale? En el que, por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que se centran también en la fase excéntrica, que es muy importante, o en este ejercicio que es extensión del arquero, se lo denominan ellos, ¿vale? Que es bastante fácil y que, como he dicho, tampoco requiere mucho tiempo. Si queremos hacer una progresión, pues al final, como hemos dicho a la hora de las evaluaciones, no difiere mucho de cómo podemos hacer cualquier otro tipo de progresión en una planificación de fuerzas, ¿vale? Vamos aumentando progresivamente la carga. Aquí sí, Coles et al. En 2020 recomienda añadir cadenas cinéticas, no porque tengan una mayor efectividad, sino porque resulta más cómodo y más divertido para los jugadores o para los pacientes, ¿vale? Como vemos en este ejercicio, pues consiste en dejar caer una pelota y frenar antes de que caiga al suelo, o haciendo aquí una plancha pasándose el balón, ¿vale? También deberíamos de hacer hincapié en la fase excéntrica, ¿vale? Como por ejemplo en estos tipos de ejercicios en el que podemos ver que, por ejemplo, en el primero parece que es simple, ¿vale? Que está adaptado, pero sí, os puedo asegurar que si en vez de apoyar la rodilla hacemos como si fuera una flexión o hacemos una plancha, es bastante demandante a la hora de estabilizar la escápula de apoyo, o una progresión del ejercicio de dejar caer el balón, que sería que un compañero o con una pared, ¿vale? Si tenemos la suficiente habilidad, lanzar el balón fuerte hacia atrás y cogerlo antes de que caiga, ¿vale? Finalmente, quiero recalcar que con estos tipos de tratamiento que proponen el Oslo Sport Trauma Research Center, ¿vale? Se ha demostrado que tanto en personas que no se han lesionado previamente, como en personas que se han lesionado y que no desean volver a recaer, tienen entre un 20 y un 28% de incidencia, o sea, previene entre un 20 y un 28% la incidencia de lesión, ¿vale? Finalmente, os dejo aquí la bibliografía más importante a mi punto de vista y os agradezco la atención que me habéis brindado. Muchas gracias, Darío, por tu presentación. La verdad es que es una temática que ya has desarrollado y que vienes desarrollando hace varios años de acuerdo a tu línea de investigación doctoral. Yo quisiera que demos paso a la mesa de expertos y a las preguntas. Para ello, quiero pedirles, por favor, a los expositores y exclusivamente a los invitados hoy día en la mesa de expertos, al kinesiólogo Alex Cabrera de Brasil, al doctor Enrique Cerda y al doctor Cristian Campos, que puedan iniciar sesión y abrir la cámara. Por favor, y a los expositores también que puedan activar sus cámaras para poder responder algunas preguntas de los asistentes. Bien. Quisiera darle en un principio la palabra al doctor Enrique Cerda, quien nos acompaña, doctor en biomedicina en la Universidad de Granada, actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica, Santiago, para que nos comente un poco su experiencia, tanto clínica como investigativa, en algunas de las ponencias que han presentado nuestros compañeros y que han sido también de relevancia en su línea investigativa. Doctor Enrique. No te escuchamos. No te escucho, Enrique. No sé si alguien más lo escucha o soy solo yo.
Si es que no se escucha, tienes que reiniciar el audio. Ahí sí parece, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ya, súper. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Un placer estar aquí, gracias por la invitación y agradecerle también, bueno, a Daniel y Álvaro Huerta, ¿cierto?, por la organización, y todos sabemos lo difícil que es organizar, digamos, estos eventos, sobre todo cuando son internacionales y con la gran cantidad de asistentes que tenemos afortunadamente. Bueno, contarle un poco, yo, como decía Daniel, yo trabajo en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Soy kinesiólogo, soy profesor de educación física también. Y bueno, y pertenezco a la red. Yo hice mi doctorado, defendí mi tesis doctoral el año 2018. Y bueno, como la mayoría de ustedes, ¿cierto? Trabajé con la dinamometría funcional, isocinética funcional, la GEFNI. Desafortunadamente no logré conocer durante mi trabajo de tesis con la Dynasystem, ¿cierto? Que es el sistema nuevo. Así que en el fondo yo básicamente trabajo en relación a estandarización de protocolos de fuerza en la musculatura de cadera. Así que con Claudio hicimos un trabajo relativamente parecido, digamos, él en hombro y yo en cadera. Así que básicamente ese es mi área de desarrollo. Bueno, básicamente eso. Felicito a todos los expositores. Tengo algunas preguntas, yo creo que más adelante, a lo mejor para algunos expositores, que me parecieron súper interesantes todas las ponencias. Así que muy agradecido. También quiero saludar a mi colega y amigo fisioterapeuta brasileño, Alex Cabrera, kinesiólogo con amplio recorrido en cuanto a lesiones de extremidad inferior, fisioterapeuta de profesionales de fútbol, fisioterapeuta privado, deportistas profesionales. Bienvenido, Alex. Espero que esté muy bien. Ya hay algunas preguntas las cuales también el público ha enviado, en las cuales va a tener participación, así que bienvenido, amigo. Hola amigos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, me escuchan. Muchas gracias por la invitación a mi amigo. Estoy contento de estar acá mirando muchos amigos y también, claro, contento por mirar también la calidad técnica de los expositores. Entonces, ya, en primero, felicitar a todos, felicitar a la red también por este encuentro de personas y no solo de los expositores, como también pienso que un récord en las personas que están mirando, entonces se puede mirar a una cosa, se puede mirar a cosas buenas que estamos creando adentro de una pandemia, que todo se arregla bien cuando las personas sí organizan. Felicitaciones a mi amigo por esta organización espléndida, a tú y a Álvaro. Yo estoy acá muy feliz por hacer parte. Hablando un poco acerca de mi experiencia, yo estoy en Brasil ahora, actualmente trabajo con un instituto que mira de deportistas, no solo de fútbol, también como de atletas. Tengo un equipamiento o una Dyna junto, entonces puedo trabajar no solo mirando y evaluando a las personas, como también trabajando y mirando los logros que se tiene con este trabajo, esta creación. Entonces, felicitaciones también a familia Chirosa por la creación. Un gran abrazo al presidente, a Luja también, a Rafa Guisado, y estoy acá contento por hacer parte de este experimento que es un encuentro online de la red. Muchas gracias, amigo. Damos la bienvenida también al doctor Cristian Campo, doctor en biomedicina por la Universidad de Granada, actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, con una amplia experiencia investigativa
y también clínica, que nos va a acompañar ahora en la ronda de preguntas y en la mesa de expertos, que nos puede apoyar con su experiencia, tanto en la clínica como en la investigación. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias Daniel por la presentación, digamos. Felicitar a todos los expositores, porque realmente las presentaciones han sido notables, de una excelente calidad, y se está viendo un poco la maduración que ha tenido esta red desde los inicios a la fecha de hoy día, en la calidad de los trabajos, en la metodología científica, en el mismo rigor, digamos, que tiene. Y realmente sentimos orgullosos de que un proyecto que comenzó hace más de 10 años atrás, en conversaciones muy informales con Luja, ya tiene un cuerpo muy ordenado y que sigue mejorando. Así eso nos alegra. Esto es como un poco el romanticismo de la creación, estoy hablando yo. Así que me alegra mucho ver a investigadores nuevos como Claudia Miranda de nuestra universidad, que una gran exposición. Igual Claudia Chamorro, que se incorporó a nuestra universidad, pero ya está parte de la red. Así que, igual que Francisco, que yo creo que un gran trabajo nuestro académico, y agradecer nomás la invitación, digamos. Hoy no ando hablando muy bien porque estoy recién operado de ayer de 3 molares, así que de repente ando ahí medio inflamadito y bien dopado, así que voy a hablar lo justo y necesario nomás. No se preocupe, doctor. Bueno, comenzando un poco con las preguntas que nos ha hecho el público asistente, Pablo Salvador Aravena nos pregunta una pregunta dirigida tanto para Darío como para Claudio, y que nos puede ahí apoyar tanto el doctor Enrique Cerda como el doctor Cristian Campo. Nos pregunta cuáles son los deportes que más se lesionan los manguitos, que más lesionan manguitos rotadores. Para el que quiera, Claudio. El manguito rotador, el problema que tiene muchas veces cuando hay un tema de conflicto de espacio subacromial, y en general los movimientos, los deportes que tengan, que involucren lanzamientos, principalmente un exceso de ROM de rotación externa, algunas adaptaciones asociadas con protracción y rotación inferior de la escápula, que son algunas de las disfunciones que van asociadas al lanzamiento, si es que no se entrenan, son factores predisponentes. Así que en general hay algunas adaptaciones biomecánicas en los deportes de lanzamiento que favorecen la lesión del manguito rotador si ese conflicto de espacio es evidente y no se trabaja bien en el centraje glenohumeral, que por lo menos te permite mantener bien la base y evitar esa fuerza compresiva. Recordemos que el tendón tiene resistencia tensil, pero no tiene muchas veces tan buena resistencia a la compresión y a las fuerzas de CISAI. Para agregar un poco lo que dice Claudio, lo que yo he visto en la clínica, también los deportes como acuáticos, la natación o el triatlón, si lo quisiéramos mezclar, el gesto que parece un gesto tan amigable es un gesto que es bastante estresor para el manguito rotador, y una de las cosas, como el tenis también, que de repente uno no tiene una compensación o una sinergia en los músculos que estabilizan este manguito rotador para el trabajo. Entonces, la flexibilidad también es importante trabajar, sobre todo en lo que corresponde a la cápsula articular. Lo hemos dado cuenta de que en algunos deportistas, como trabajan solo la parte anterior de la zona del hombro o al revés, se produce mucho acortamiento. Entonces, es un trabajo bastante de la postura que tenga el deportista y del tipo de movimiento para ir compensando los grupos musculares y no olvidar mucho la flexibilidad. Yo creo que el trabajo de flexibilidad o elongación específica también ayuda en estos trabajos. A mí personalmente me gustaría añadir que en una de las referencias que he puesto al final de la exposición, recalcando lo que ha dicho Cristian, me sorprendió bastante el ver que una de las estadísticas más graves dentro de las lesiones o del dolor referido al hombro es el de nadadores senior, ¿vale? Que hasta un 90% de esa población refería al dolor bastante grave a lo largo de la temporada. Y tras eso creo que el siguiente era el de los tenistas,
creo que también debido al golpeo en el saque, esto ya no lo puedo recordar perfectamente, pero creo que era hasta un 63% de los tenistas a lo largo de la temporada prefieren dolor en el hombro, con lo cual, como he dicho, no se puede considerar lesión como tal porque no imposibilitan la práctica deportiva, pero sí que es verdad que es unos deportes, sobre todo el de la natación, en el que no se tiene que tener en cuenta frente a los lanzadores, pero que habría que contar con ello. Perfecto. A mí solo complementar que, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. En general, todo lo que implique la elevación del brazo sobre la cabeza y especialmente también en deportes donde se requiere movimientos de alta velocidad y desaceleración es muy importante. O sea, el trabajo excéntrico en el fondo genera en general bastante problemas y lesiones. Pero me gustaría también complementarlo con el hecho de que no solamente en los deportistas se produce el dolor de hombro, sino que también en la población general. En los adultos y especialmente en los adultos mayores, el dolor de hombro es prevalente en la población en general. Entonces creo que es un problema que tiene que ver con lo que hablaron, ¿cierto?, en relación a las características de la articulación, ¿cierto? Esa gran movilidad y poca estabilidad. Y cuando se producen estos desequilibrios musculares o cápsulos ligamentosos, en el fondo pueden generar problemas que en el tiempo se van perpetuando, que es básicamente lo que sucede en las personas mayores. Así que eso, complementando lo que habían dicho. Muchas gracias, Enrique. Señores, Ahora, una complementación. Alex. Sí. Solo, permiso. Gracias. Sí. Como bien dicho Darío en su exposición, está diciendo acerca de la movilidad de la escápula para las condiciones del hombro y es algo que miramos mucho en el consultorio, que se pierde mucho, cuando se pierde mucho la movilidad de escápula, se pierde entonces la dinámica y también la estabilidad de la glenohumeral. Y si vamos a pensar así, como dijo el profe Enrique, el doctor Enrique, que las personas son normales, o si separamos las normales de los deportistas, tenemos un alto índice también de acometimiento del hombro. Sí, a mí me gusta mucho analizar los pacientes de esta forma general, porque miramos a escápula y sí también la conexión de la escápula, que es la cervical y la torácica. Y si hablamos de una conexión, hablamos también de un músculo que es el grande dorsal, que tiene una íntima ligación con la cadera. Si tenemos un problema, un desequilibrio en la cadera, un ejemplo que ya he visto muchas veces en consultorio, una contractura del grande dorsal puede bajar el número, causar una tendinitis en supraespinatus. Entonces es muy importante una evaluación global del paciente y mirarlo en múltiples articulaciones. Sí. Muchas gracias. Yo comparto lo que dice Alex, porque por la inserción que tiene el dorsal ancho o latísimo del dorso en el surco intertubercular, por eso te lo tracciona. Entonces Sí. va por ahí la forma. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Pasamos a la siguiente pregunta de Pedro Alexis González para Antonio Sánchez. Nos puede apoyar también ahí Alex Cabrera o Enrique, donde nos pregunta, Pedro Alexis González nos pregunta, ¿los ejercicios nórdicos se deben trabajar solo en una sesión independiente de prevención? Debido a la fatiga muscular, cuando hablabas de trabajar por el mismo mecanismo lesional, ¿te refieres a buscar ejercicios funcionales y semejantes al patrón del movimiento del deportista? Saludos desde Bogotá, Colombia. Pedro Alexis González. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el tema del Nordic, que es el ejercicio que más se utiliza a nivel de prevención, optimización de lesiones y mejora del rendimiento, porque es sobre el que más estudios y sobre el que más evidencia científica hay, porque mejora mucho la fuerza a nivel excéntrica.
no decimos que el Nordic no sea un mal ejercicio o no se tenga que utilizar, simplemente que a nivel, en una fase de readaptación, por ejemplo, en una primera fase de readaptación, se podría utilizar o se podría llegar a utilizar ese tipo de ejercicios tan analíticos como en el caso del Nordic para mejorar la fuerza a nivel dominante de rodilla, pero sí que es verdad que no podemos contextualizar este ejercicio a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Es decir, no puedo realizar este mismo ejercicio en una primera fase de readaptación, en la segunda fase, luego ya cuando me lo llevo al campo y estoy en la última fase de readaptación, volver a realizar solamente este mismo ejercicio. Sí que es verdad que tenemos que buscar un poco más de ejercicios funcionales que se acerquen más al mecanismo lesional también, contestando ya a la segunda pregunta, ¿no? El mecanismo lesional es básico y es fundamental para poder, primero, prevenir lesiones y segundo, readaptarlas y mejorar el rendimiento. Al final hay una especificidad que no te la da ningún ejercicio analítico. En cualquier lesión, no solo a nivel de la musculatura isquiotibial. Al final tenemos que intentar buscar especificidad en los ejercicios y sobre todo que tengan un patrón de movimiento, un patrón motor que se asemeje lo más posible a lo que luego se va a realizar en competición. Los ejercicios que están totalmente descontextualizados, cuando yo realizo una programación de ejercicios, de diferentes tipos de ejercicios para prevenir o para optimizar la musculatura isquiosural, tengo que tener en cuenta cuál es el nivel de demanda que me va a exigir cada uno. Por ello, no es que solo haya que realizar el ejercicio del Nordic solo, sino que también se puede introducir un ejercicio dominante de cadera, se puede utilizar también ejercicios o introducir ejercicios dentro de esa misma sesión de trabajo compensatorio de otros grupos musculares, porque como hemos dicho, la coordinación intermuscular también es fundamental, de toda la musculatura lombopélvica, trabajo de glúteo, trabajo compensatorio de core, todo el tema de los antiflexión, antiextensión, antirrotación, también es fundamental. Y todo ello nos va a mejorar y nos va a ayudar en un proceso de tanto de prevención como mejora del rendimiento, al igual que también otro factor importante es la técnica de carrera, ¿no? Que también es súper importante a la hora de mejorar todos estos patrones de movimiento y incidir más en el mecanismo lesional que al final, como hemos dicho, se realiza en todas las acciones de alta velocidad y muy alta velocidad, como es el caso de los sprints. Pero en ningún momento queremos decir ni queremos demonizar el Nordic Hat-Trick, obviamente, porque también, obviamente, tiene mucha evidencia científica de que mejora y de que aumenta la fuerza excéntrica en la musculatura isquiotibial, pero sí que es verdad que a nivel de progresión de ejercicio se nos queda un poco corto a la hora de acercarnos ya a una última fase de readaptación, ¿no? Donde tenemos que buscar pues, ejercicios que sean mucho más completos, mucho más funcionales, que tengan mucha más transferencia al gesto real y que puedan trabajar en la misma musculatura, también de manera excéntrica, como en este caso el SEGE, el ejercicio que hemos propuesto, acercándonos mucho más a lo que luego vamos a realizar en competición, obviamente. Alex, ¿algún complemento a lo que menciona Antonio? En primero, felicitaciones Antonio por su exponencia y claro, por las referencias que se fueron muy buenas referencias. Me gusta mucho de este tema intramuscular e intermuscular también. ¿Quién ya aplicó este ejercicio, el Nordic, en atletas, sabe lo cuánto es difícil la realización del ejercicio. Y claro, contestando la pregunta del alumno, todo se parte de cuál fases tú estás. Si necesita un fortalecimiento de los músculos individual y después, claro, es muy importante que se ponga, es como un conjunto musical. Tiene que ser bueno musicalmente, pero que tiene que hacer eso en conjunto también, con la cadera y con técnicas de carrera. Entonces, es muy importante el ejercicio individual y también poner a trabajar juntos para y en la parte específica también de la carrera, de frenar, de acelerar, todo eso es muy importante. Felicitaciones por tu exposición, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. La verdad es que tenemos varias preguntas que son similares, creo que se han ido respondiendo en la temática. Para la profesora Claudia Miranda nos pregunta Pierto Betanzo,
En ejercicios donde el sistema metabólico es de predominio de la fosfocreatina y el glucolítico, ¿cuánto pueden llegar a ser los consumos de oxígeno por parte de los músculos implicados en el ejercicio, suponiendo que los sistemas mencionados no utilizan el O2 para resintetizar el ATP? Nos puede apoyar ahí también el doctor Cristian Campos. Bueno, la verdad es que en ese sentido, cuando efectivamente, como bien dice el compañero, la persona que hizo la pregunta, son ejercicios que de una u otra forma estamos trabajando en sustratos energéticos en los cuales no se requiere básicamente el oxígeno como fuente energética, sino que más bien se utilizan otras vías de activación que tienen que ver con procesos mucho más que con la entrega de ATP mucho más rápida, desde, como él dice, sistemas que son desde fosfocreatinas o sistemas que vienen de la degradación directa desde el ATP. ¿Cuánto puede alcanzar el consumo de oxígeno en esos momentos? La verdad es que, bueno, no estamos solicitando directamente la utilización de oxígeno en esa fase, por lo tanto, quizás el consumo de oxígeno quizás puede ser no tan relevante, si bien nunca se trabaja en una fase pura oxidativa o glicolítica, si bien es más bien predominante una por sobre otra. Este consumo de oxígeno va a depender primero del tipo de ejercicio que estemos realizando, de la intensidad en la cual lo estemos ejecutando y también de la calidad del músculo que estamos trabajando. Si es que es un músculo que tiene predominantemente fibras mucho más glicolíticas, se ha descrito que con los consumos de oxígeno quizás no son la variable más significativa, sino que también deberíamos fijarnos en otros tipos de variables para poder evaluar quizás rendimiento deportivo. En la presentación, y tal vez quizás, bueno, no fue parte de la presentación, pero sin duda yo creo que genera esta interrogante de saber cuándo pudiésemos utilizar la oximetría muscular en una actividad física del tipo fuerza. La verdad es que las manifestaciones de fuerza son que realizamos durante los gestos deportivos son variadas, que van desde las manifestaciones de fuerza que pueden ser fuerza resistencia, fuerza potencia, fuerza velocidad, y dependiendo de la especificidad de esa solicitud o de esa actividad que se está pidiendo, va a ser la selección del sustrato energético y, si es que lo requiere, el consumo de oxígeno que pudiésemos tener dependiendo de qué tanto vamos a ocuparlo. Sí. Comparto por lo que dice Claudia. Creo que ahí uno de los principios muy básicos es no olvidarse del continuo energético, porque cualquier actividad que uno realice, los tres sistemas energéticos están entremezclados y predomina dependiendo de la adaptación que tenga ese deportista o usuario. Mayor adaptación en el tiempo va a tener un desarrollo diferente en su continuo energético, o alguien que está iniciando en una etapa inicial, por el número de mitocondrias que tiene, por el número de fibras, por el número de adaptaciones que tuvo oxidativa, y sobre todo por los marcadores, no sé, por la MPK que tienen en menor o mayor cantidad. ¿Sí? Yo creo que depende un poco de la evolución que tenga, de los años de entrenamiento y la adaptación que haya tenido ese deportista específicamente a la actividad que quieren medir. Yo creo que es bastante útil lo que está investigando Claudia, y esto se puede aplicar. Yo soy un fanático un poco del atletismo, lo veo en las pruebas de medio fondo, que es muy clave uno pudiera medir los niveles para poder calcular las dosis de pausa entre las repeticiones a nivel muscular. Sería bien interesante verlo, porque es una de las cosas que todavía hay harta literatura, pero podría complementar. Así que creo que es importante. Si es que puedo complementar un poco lo que dice el profesor, la verdad es que estos sistemas quizás de detección del trabajo muscular de manera mucho más específica nos pudiese dar algún dato que sea mucho más exacto, de tal manera de poder manejarlo, como bien dice el profesor, y de tal manera de poder desplazar esta curva hacia la derecha en cuanto a la aparición de síntomas de fatiga, y de esa manera poder ejecutar la cantidad de manifestación de fuerza que queremos, ¿cierto?, de todos los deportistas. Por lo tanto, la utilización del oxígeno como combustible o para poder activar estas vías metabólicas, bueno, como decíamos, va a depender de la naturaleza de
el ejercicio que estemos desarrollando en base a las variables de prescripción de carga que tienen que ver con intensidad y duración de la actividad específicamente. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Eric Martínez, desde México, nos pregunta para Danica, ¿cuáles fueron las motivaciones por las cuales decidió incurrir en investigación deportiva? ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Cuáles fueron las motivaciones por las cuales decidiste incurrir en investigación deportiva? ¿Qué te motivó a investigar? Pues en realidad me gusta entender cómo funciona, cómo funciona el cuerpo de humanos y específicamente me interesa control motor y biomecánica y por eso empecé a investigar en esa dirección y también tenía una oportunidad muy buena de empezar mi investigación cuando empecé mi doctorado en Facultad de Deporte y Educación Física en Belgrado y en principio estaba trabajando con un profesor que es muy famoso, pero ha fallecido, Slobodan Jarić, tal vez quien le conoce, y él tenía muchas ideas y por eso me empecé investigar en esa dirección, porque teníamos muy buena base en nuestro laboratorio y no tenía muchos problemas para incorporarme. Y después, claro, continué a investigar con mis compañeros y también con Amador García Ramos, como ustedes probablemente lo conocéis, y por eso, pues muchas gracias por preguntar. Danica, desde México también, Axel Salgado nos pregunta ¿en qué deportes de fuerza podría verse mejor aplicación el método de 2 puntos? Pues yo hice otros estudios también relacionados con método de 2 puntos para evaluar las capacidades máximas de los músculos, pero ese método se puede utilizar para cualquier deporte y tiene una aplicación muy simple porque permite también evaluar el perfil de fuerza-velocidad de diferentes músculos, diferentes deportistas y diferentes movimientos. Por lo tanto, puede servir también para diferenciar entre deportistas que tienen una orientación más hacia fuerza o más hacia velocidad y se puede utilizar ese pendiente de la relación fuerza-velocidad para por ejemplo, dar una guía para deportistas, cuál sería la capacidad de los músculos, cuál debería incrementar para tener una relación fuerza-velocidad optimal. En realidad se puede utilizar para todo tipo de deportes y para sujetos que se están recuperando de las lesiones, deportistas profesionales, porque es un método altamente seguro y da unos datos fiables y válidos. Por eso se puede utilizar para todo. Muchas preguntas de México a las telenovelas. Una pregunta tanto para Antonio como Alex, como Enrique. Después de una lesión grave de isquiotibiales, de carro u otro, ¿cuáles son los pasos a seguir para el reintegro deportivo y qué ejercicios serían básicos para volver de buena manera a la competencia? Bueno, habría que analizar, esta pregunta es una pregunta muy interesante, una pregunta muy importante porque hay que analizar siempre el contexto y dependiendo de la parte de la musculatura que se haya lesionado, si es más cabeza larga o cabeza corta el bíceps femoral, si es más semimembranoso, semitendinoso,
influirían más unos ejercicios u otros, ya que la musculatura isquiosural no se inserta toda, sobre todo el bíceps femoral no se inserta a nivel de la tibia, se inserta en el peroné, entonces dependiendo de la parte de la musculatura que se haya lesionado y dependiendo también de la gravedad de la lesión, no es lo mismo una lesión de 1 centímetro, 2, 3 que una lesión de 8 centímetros, por ejemplo, como se ha visto en muchos jugadores profesionales, se trabajaría de una forma u otra, pero sí que es verdad que hay patrones básicos que se deben de cumplir, como por ejemplo empezar por la fuerza isométrica, nunca por la concéntrica, empezar por la fuerza isométrica, después pasar a una fase más excéntrica, todo a nivel con cargas bajas, y poco a poco ir aumentando tanto la dificultad como la carga del entrenamiento y empezar a meter también ejercicios concéntricos. En siguientes fases también empezar a introducir ejercicios con cargas más altas, ejercicios de pliometría, ejercicios, como hemos dicho al final, de sprint en lastrados, ¿vale? En las últimas fases de readaptación. Así que es verdad que empezando a hablar de una lesión de isquiotibiales grave, ¿vale? Se empezaría de manera totalmente isométrica para luego seguir una progresión hasta de lo más genérico a lo más específico y acompañar todo ese trabajo que al principio es muy genérico, acompañarlo de, como he comentado antes, de todos los grupos que intervienen a nivel intermuscular, como trabajar, me permite trabajar el glúteo, que también es un estabilizador muy importante, me permite trabajar también a nivel de core. También hay mucha evidencia científica que muestra que cuando el núcleo, el tema del core, no está bien potenciado y me inclino hacia adelante en la carrera o me inclino hacia atrás porque el tema del trabajo de core no está bien estabilizado, los músculos estabilizadores del core pues también influye mucho que aumente todavía más la tensión que tienen que soportar la musculatura isquiotibial y todavía tengo más riesgo de lesión. O sea que podría trabajar desde las primeras fases a nivel isométrico y trabajar también el trabajo de core, que también es súper importante, y el trabajo sobre todo de la mecánica de la carrera y el trabajo de movilidad a nivel lumbopélvico, que también es básico. Muchas gracias, sí. Antonio. Alex, ¿algún complemento o doctor Campo? Sí, es lo que buscamos adentro de una lesión es respetar la parte fisiológica de cicatrización y de la gravedad de la lesión. Y tenemos la parte de exámenes, podemos acompañar esto más acerca, pero si no tenemos, lo que hablo siempre con los pacientes o con los alumnos, es respetar la dolor, tanto la dolor al movimiento pequeño, cuanto a la dolor a la palpación. Confiar mucho en las manos, porque es la herramienta que tenemos. Entonces, confiar en esta parte de las manos, entiendo si hay un gap, hay un espacio entre esta fibra, y después, claro, respetando la dolor del paciente, ir poco a poco trabajando, claro, como dijo Antonio, ya en un primer momento cuando se identifica si hay un problema de cadera o hay un problema de core, ya se puede en el otro día trabajar aisladamente con eso para que el atleta vuelva en menos tiempo posible y respetando, claro, la sensibilidad del paciente y confiando en la mano. Perfecto. Una Daniel, pregunta para... Daniel, ¿puedo complementar? Bueno, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Creo que respetar los tiempos de reparación de los tejidos es lo fundamental y eso es lo que determina en el fondo el tipo de ejercicio o actividades que uno va a realizar. Pero me gustaría también hacer un punto en algo que es bien importante y es que los deportistas que se lesionan son personas y son deportistas y por lo tanto en cualquier lesión o en cualquier proceso patológico debemos considerar aspectos que a veces cuando uno está muy centrado en lo técnico, en lo muy específico se olvida y que son los aspectos psicosociales.
para un deportista estar lesionado no solo implica un problema en sus isquiotibiales, sino también hay un problema que va mucho más allá de eso, ¿cierto? Que puede ser incluso un problema económico, un problema familiar, etcétera, etcétera, problemas con su entrenador, etcétera. Entonces, si bien como fisioterapeutas, como kinesiólogos, debemos preocuparnos de sus isquiotibiales, también debemos preocuparnos y de generar los contactos en las redes y los nexos con otros profesionales que permitan también abordar al sujeto como una persona integral. Cada vez vemos que los aspectos psicosociales influyen más en la recuperación de las lesiones deportivas, y esos factores son muy relevantes porque en general en un deportista lo más importante es que vuelva lo más rápido posible, ¿cierto? Al deporte. Pero si no manejamos estos otros aspectos también podemos en el fondo tener problemas. Así que creo que si bien es súper importante los ejercicios específicos, la progresión que podemos tener, también no debemos olvidarnos de los sujetos como seres integrales. Perfecto, Enrique. Creo que coincido bastante con usted en relación a esta temática. Para el doctor Francisco Guede, nos preguntan acerca de algún tipo, cuáles son las escalas para medir capacidad funcional o con las cuales él ha trabajado en un contexto de pacientes de CESFAM, de Centros de Salud Familiar. ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Yo diría que desde el ministerio hay algunas pruebas que son como válidas, se ocupan mucho, por ejemplo, el Time Up and Go, viene recomendada por el Ministerio de Salud, por lo tanto bajo los CESFAM, Centro de Atención Primaria. Test de apoyo unipodal. Y no sé de otra, la verdad. Referente a esa pregunta, he estado en varias charlas en Centro de Atención Primaria y en general son limitados los recursos, la escala o test que se aplican, no son muchos, y la verdad lo que me he dedicado a tratar de difundir en la comunidad de profesionales otras pruebas de campo, como por ejemplo la que he ocupado más, la que más conozco es la que mostré en la presentación, se llama Senior Fitness Test. Si no la conocen, a lo mejor si es posible compartir algún tipo de, o sea, que les pueda yo compartir algún tipo de documento si les interesa. Está bien, se ocupa en todo el mundo, tiene completa validez, fiabilidad, es muy interesante que tiene valores normativos y además tiene puntos de corte. Eso es muy útil porque esos puntos de corte son predictores de discapacidad. Y como es prueba de campo, es una prueba rápida, económica, es simple y valora todos los componentes de la condición física. En honor al tiempo, vamos a la última pregunta, ya que nos quedan 5 minutos. Iván Rodríguez nos pregunta para Claudia Miranda, y el experto que quiera apoyarla, menciona, al disminuir la saturación de O2 en el músculo, está el punto de inflexión de aeróbico anaeróbico, mencionado por la doctora Claudia. Frente a ese cambio de disminución de la saturación en el músculo y cambio de aeróbico a anaeróbico, debido a eso, ¿hay un cambio en la oxidación de sustrato energético o de el RER frente a los mismos? ¿Sería también un método de adaptación del sistema musculoesquelético, entre paréntesis, multisistémico, como lo es el BFR, que si no me equivoco es el entrenamiento con oclusión? No te escuchamos, Claudia. Ya, hay como varios temas dentro de la pregunta. Si es que me la podías repetir, Daniel, para poder anotar como puntos en los cuales pudiese ir, porque son varias cosas. Frente a este cambio de aeróbico a anaeróbico y la disminución de la saturación en el músculo, ¿hay un cambio en la oxidación del sustrato energético o del RER? Sí,
Bueno, efectivamente, dependiendo de si es que el RER, que en el fondo hace referencia al cociente respiratorio que se está expresando en un sujeto que hace referencia directamente al sustrato energético que está predominando en una actividad física, siendo estos los valores que van entre 0 y 1, siendo el valor 1 un valor de cociente respiratorio en el cual se está utilizando predominantemente las vías glicolíticas para obtener energía en esa prueba física. Claramente, en la medida en que ese cociente respiratorio se va modificando, las vías oxidativas van perdiendo quizás preferencia por la entrega de sustratos energéticos y se van activando otras vías metabólicas que tienen que ver con las fases mucho más glicolíticas, que se refiere a entrega de sustratos energéticos que son mucho más rápidos y que nos van a permitir lograr mantener la estabilidad o la trascendencia de esta actividad física en el tiempo. Por lo tanto, al disminuir la saturación de oxígeno muscular, como expliqué en la presentación y de esa manera un poco más gráfica que traté de ejemplificar, ¿cierto? Montando una gráfica por sobre otra respecto de la curva de saturación de este grupo hemo de la hemoglobina, en la medida en que va disminuyendo la saturación de oxígeno muscular, se hace referencia también a la disminución de la relación que tienen estos grupos hemos por el oxígeno, y estos grupos hemos ceden este oxígeno para que efectivamente pueda realizar quizás la activación de vías glicolíticas. Sin embargo, cuando pasamos de esta zona, ¿cierto?, de transición aeróbica anaeróbica, cuando aumentamos la carga de trabajo para el músculo, se activan otras vías, por lo tanto, ahí la saturación de oxígeno baja considerablemente y activamos otras vías que no tienen que ver con la parte oxidativa. Sin embargo, siempre recalcando que no hay una pura entrega de un sustrato energético o una vía activación, si más bien predomina una por sobre otra. Por lo tanto, resumiendo la pregunta, efectivamente, en la medida que se modifica el RER, también se va a modificar la saturación de oxígeno respondiendo al sustrato energético. Muchas gracias, Claudia. Complementando un poco sí. lo que dice la Claudia, en relación a la oclusión, que encuentro interesante la pregunta. La oclusión hoy día se ocupa bastante, si uno hipertrofia muscular con altas cargas, ¿cierto?, pocas repeticiones, se produce un daño o un estrés a nivel del músculo que es considerable. Con la oclusión uno puede trabajar con cargas muy bajas y producir el mismo efecto de la hipertrofia muscular. Por lo tanto, tiene un componente clínico que uno podría ocupar en adultos mayores, que ya se está ocupando, hay evidencia de eso, y ayuda a trabajar la sarcopenia desde ese punto de vista. Entonces, la oclusión sí tiene sus consideraciones, su resguardo como cualquier técnica, pero puede ser utilizada con cargas bajas, que podría ser un aporte, y ahí las mediciones que está haciendo Claudia en la investigación sería interesante, ya sería otro estudio, pero uno podría ir comparando para saber los niveles de cada una con hipertrofia normal y con oclusión con una técnica de carga más pequeña que se puede aplicar a adulto mayor, que sería como interesante. Esto se aplica mucho en astronautas hoy día, está bastante boga un poco los proyectos para antigravitatorios, se está ocupando la oclusión con cargas pequeñas. Así que la persona que pregunta podría leer un poquitito de eso, que es bastante, me imagino que ya lo debe manejar bastante bien, así que creo que es interesante la pregunta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos el panel de expertos, al doctor Enrique Cerda por estar presente hoy día, a mi amigo kinesiólogo, fisioterapeuta Alex Cabrera desde Brasil, al doctor Cristian Campos de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación por su tiempo, a los expositores que hoy día estuvieron presentes, a los cerca de 500 asistentes que tuvimos hoy día en nuestras jornadas. Mañana seguimos con el día 2, mañana son los efectos de la fuerza muscular y en la actividad física y salud. Tendremos como expositora a la doctora Iris Guzmán desde México, al doctor Gesualdo Cueva desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la doctora Cristian Canal de la Universidad de Granada, al doctor Daniel Barahona de la Universidad de las Américas, y al doctor Alejandro Pérez también desde la Universidad de Granada. Algunos puntos de interés: mañana comenzamos a las 10 de la mañana, hora chilena, 8 AM, hora de México.
15 horas de España, ¿ya? Recordatorio, los links de inscripción son intransferibles, ya son personales, porque en base a esos links de inscripción se le hará llegar el certificado de participación. Así que los dejo invitados para mañana. Se abrieron nuevos cupos, ya superamos los 500 inscritos, se amplió la capacidad para el día de mañana y para el día viernes, así que toda la gente que quiera difundir la participación en nuestras jornadas de la Red Iberoamericana Pleokinetic puede hacerlo, ya que existen nuevos cupos para su participación. Así que, sin más, vuelvo a agradecer a nuestros expositores, a nuestro panel de expertos y, en honor al tiempo y sobre todo a nuestros asistentes desde todas partes del mundo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora chilena, 8 a.m. hora de México, 15 horas hora de España. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Chao, chao. Saludos. Felicitaciones a todos. No. Saludos. Saludos, amigos.